Hola a todos, somos el equipo del Seminario de Anatomía Mecánica. Hoy vamos a hablar de cinemática angular. Mi nombre es Hugo Emilio Huerta Navarro. Nos acompaña Chávez Asensio, Víctor Hugo, Mendoza Ángeles Alejandro, Hernández Serrano Luis Giovanni y Casca Ramos Osvaldo Alejandro. Iniciaré hablando de lo que es el movimiento angular. El movimiento angular es cuando distintas partes de un objeto o cuerpo están sometidas bajo el mismo movimiento del ángulo, pero no tienen el mismo desplazamiento lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que en este radio del círculo tenemos un punto sacaremos esto de aquí. Son cerca de 7 centímetros. Este punto de aquí es a los 7 centímetros y el otro son 18 centímetros. 18 centímetros. Si este círculo, asumamos que está rotando, digamos que de aquí se mueve hasta acá, la distancia de esta parte va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se encuentra en el extremo del círculo, mientras que el punto de aquí de los 7 centímetros va a ser una distancia menor porque se encuentra más cercano al centro. También el movimiento angular está el movimiento de rotación, que es el que acabo de hablar, y el movimiento de traslación. A continuación daré algunos ejemplos, pero es importante conocer estos dos tipos de movimientos porque se encuentran en todo el cuerpo humano. La unión entre un movimiento de traslación y un movimiento de rotación se le llama movimiento general. Un ejemplo es una gimnasta que está haciendo una rueda de carro. Pero el mejor ejemplo para explicar estos movimientos es el movimiento de la Tierra, ya que cuando gira sobre su propio eje hace un movimiento de rotación y cuando gira alrededor del Sol hace un movimiento de traslación. Quise también explicar este ejemplo con el deporte de tetherball. Yo tampoco sabía qué era, hasta que lo tuve que buscar en internet para saber cómo se llamaba, pero no puede ser posible porque a pesar de que la pelota tiene un movimiento de traslación, no tiene un movimiento de rotación. Ahora hablaremos de la medición de los ángulos. Existen 3 tipos de ángulos: los que se miden por grados, los que se miden por revoluciones y los que se miden por radianes. Los ángulos que se miden por grados son sencillos. Se miden desde 0 grados hasta cuando completan toda la circunferencia 360 grados. Las revoluciones se miden por cuántas veces se da una rotación completa de 360 grados. Un ejemplo, cuando se da un ángulo de 720 grados, son 2 revoluciones. ¿Por qué? Porque son dos ángulos de 360 grados. Con este ejemplo dado, se puede decir que este jugador de skateboard acaba de dar 3 revoluciones. Muy bien, ahora hablaremos de los radianes. Los radianes se miden cuando el radio mide lo mismo que la parte de la circunferencia que se está designando. Un ejemplo, si el radio llegase a medir 5 centímetros, la circunferencia que se está tomando también debe de medir 5 centímetros. Un radián siempre mide un aproximado de 57.3 grados. También, no importa si el radio y la circunferencia llegasen a medir 10 centímetros, 20 centímetros, eso no importa. ¿Por qué? Porque los grados no son afectados por el tamaño de la figura. Siempre va a ser un aproximado de 57.3 grados. También, la medición angular de los radianes se mide con múltiplos de pi, dado que en un círculo completo hay 2 pi radianes. Si se llegase a partir a la mitad y es un círculo medio, o sea 180 grados, solo hay pi radianes. Y si se llegase a sacar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, sería pi
entre 2 radianes. Para convertir un ángulo a un radian, lo tienes que dividir entre 57.3, que es el valor en ángulos del radian. Un ejemplo serían 70 grados sobre 57.3. Esto es igual a 1.2 radianes. Primero vamos a hablar qué es un ángulo. Un ángulo es una unión de dos vértices. Como pueden ver aquí, se unen esta pluma y este lápiz y esta pluma se unen y forman un ángulo. Como pueden ver, el ángulo de aquí es igual que el ángulo de acá, al igual que el ángulo de acá es igual que el ángulo de acá. Un ángulo es cualquier unión de dos vértices. Eso puede ser la unión del antebrazo o del brazo, o del muslo con la pierna, siendo el eje de rotación la rodilla. Ahora, existen dos tipos de medición de ángulo. Está la medición del ángulo absoluto y la medición del ángulo relativo. Para medir el ángulo absoluto hay dos formas. Una es basándose en unas coordenadas generales a las cuales se va a someter el objeto y de ahí se va a medir. Por ejemplo, en esta coordenada de aquí, de X y Y, se podría asumir que es un ángulo de 79 grados. Pero esta no es la mejor técnica, porque para intentar medir un ángulo de aquí, de esta parte de aquí, va a ser muy difícil determinarlo porque el ángulo está más, las coordenadas están hasta abajo. Aquí viene la segunda forma de medirlos, que es que en cada unión de aquí se va a generar como otras pequeñas coordenadas en las que se va a basar. Por ejemplo, en este ángulo de aquí, esta parte de aquí supera los 90 grados. Podríamos asumir que sería un ángulo de 150 grados. ¿Por qué es de 150 grados? Porque siempre se mide del hemisferio de la derecha a la izquierda, en contra de las manecillas del reloj, haciendo esto. También podríamos hacer lo mismo para cuánto es de aquí a acá. De aquí a acá, pues es esto. Y esa es la forma para medir un ángulo absoluto. Muy bien, ahora vamos a hablar de los ángulos relativos. Los ángulos relativos no es la forma más eficiente de medir, porque si intentamos medir el ángulo relativo de este brazo, sacamos que son 90 grados. Al igual que si está el ángulo de este brazo, también son 90 grados. Pero como pueden ver, son posiciones distintas. El brazo puede estar en esta posición o en muchas otras, pero el ángulo relativo va a ser el mismo. Por lo tanto, no se va a sacar una medida exacta y una posición exacta de cómo están las articulaciones. Muy bien, ahora explicado todo esto, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Giovanni. Ángulos de las articulaciones de la extremidad inferior. Al discutir un ángulo de una articulación como la rodilla o el tobillo, es imperativo una representación significativa de la acción de la articulación. Para los clínicos y otras personas interesadas en la función de la articulación, es muy útil el uso específico de los ángulos absolutos para calcular los ángulos de las articulaciones. Con base en los ángulos absolutos calculados del tronco y del muslo, el ángulo de la cadera es igual al ángulo del muslo menos el ángulo del tronco. Si el ángulo de la cadera es positivo, es la acción de flexión. Si el ángulo de la cadera es negativo, es extensión. En caso de que sea cero, significa que el tronco y el muslo están alineados en una posición neutra. En una caminata humana, el ángulo de la cadera oscila entre los más menos 35 grados en torno a los ceros. Al correr, oscila entre el más menos 45 grados. El ángulo de la rodilla es igual al ángulo del muslo menos el ángulo de la pierna. En la locomoción humana, el ángulo de la rodilla siempre es positivo. Oscila entre los 0 y 50 grados en una zancada al caminar y entre los 0 y el 80 en una zancada al correr. El ángulo del tobillo es igual al ángulo de la pierna menos el ángulo del pie más 90. Al añadir 90, hace que el ángulo oscile entre los 0 grados, lo que significa que un ángulo positivo representa dorsiflexión y un ángulo negativo flexión plantar. Otro ángulo de la extremidad inferior que a menudo se calcula en el análisis de la biomecánica
es el ángulo de la parte posterior del pie. El ángulo retropié representa el movimiento de la articulación subastragalina. Por lo tanto, el ángulo retropié se aproxima a la eversión e inversión del calcáneo en el plano frontal. La dirección de rotación del movimiento angular de un vector se conoce como polaridad del vector. Se determina con la regla de la mano derecha. La dirección del vector se determina utilizando esta regla, colocando los dedos de la mano derecha flexionados en dirección de la rotación. El vector de movimiento angular se define con una flecha de longitud apropiada trazada en dirección del pulgar extendido de la mano derecha. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de las relaciones de los movimientos angulares. Bien, primero vamos a definir lo que es posición angular. La posición angular es la localización de un objeto en el espacio. Este se deriva en dos conceptos, distancia y desplazamiento. Vamos a tratar de definirlos con un ejemplo de un péndulo, en donde la distancia nos dice que es la trayectoria que este objeto lleva a cabo. En este caso, la distancia de nuestro péndulo sería todo aquello movimiento que empezó a hacer. Como vimos, su distancia es su trayectoria, la cual fue esta de aquí. ¿Va? Y ahora, por ejemplo, el desplazamiento toma en sí lo que es la posición final menos la posición inicial. Nuestra posición inicial sería esta y la final es aquella donde termina su trayectoria. En este caso, esta sería su posición final. Vamos a verlo un poco más cuantitativamente. Seguimos con el ejemplo del péndulo. Aquí está, donde tenemos tanto la distancia como el desplazamiento. Primero vamos a determinar cuál fue su distancia. Digamos que nuestro péndulo hizo este movimiento. Primero avanzó así y regresó a la mitad. Eso quiere decir que primero hizo una apertura de 70 grados, esa fue su trayectoria, más la siguiente trayectoria que fue el regreso a la mitad, que son 35 grados. Ya que la amplitud del ángulo de nuestro péndulo va de 0 a 70 y al detenerse a la mitad son 35. Ahora bien, hacemos la suma y decimos que su distancia angular fue de 105 grados. Ahora, el desplazamiento angular lo que toma en cuenta solamente su posición inicial y su posición final. En este caso su posición inicial fue en los 0 grados, su posición final es en los 35 grados, así que hacemos la diferencia entre estos dos, que es la posición final menos la posición inicial, y esto nos da el desplazamiento angular que fue de 35 grados. ¿Va? Ahora vamos a pasar a lo que es velocidad y aceleración angular. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la velocidad angular y la aceleración angular. Primero tocaremos el tema de la velocidad angular. ¿Va? La velocidad angular va a estar representada por la letra griega omega, la cual es esta. La que nos dice que la velocidad angular es igual a la diferencia de posición angular sobre el cambio de tiempo. ¿Ok? Eso también se puede entender como posición angular final menos posición angular inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora bien, veámoslo con un ejemplo ya con medidas y tal, ¿sale? Vamos a decir que nuestro primer segmento o nuestro segmento inicial empezó en 32 grados a los 1.25 segundos y que terminó ese segmento o su posición final a los 64 grados a los 1.30 segundos. Vamos a empezar a manejar, vamos a sustituir. Velocidad angular es igual a la posición angular final, 64 grados, menos la posición angular inicial, 32 grados, sobre tiempo final, 1.30 segundos, menos tiempo inicial, 1.25 segundos. Hacemos las restas, nos queda que es igual a 28 grados sobre 0.05 segundos. Y esto nos da como resultado que la velocidad angular es de 560 grados
sobre segundos. Estas unidades, las de grados sobre segundos, son más usadas en lo que es la biomecánica, pero para más cálculos, ya sean siguientes a este o más de física en otros puntos, se manejaría con radianes sobre segundo. Aunque bueno, para poder llegar a radianes sería hacer otro tipo de conversiones. Ahora pasamos a aceleración angular. La aceleración angular va a estar dada por la letra griega alfa, donde nos va a decir que la aceleración angular es igual al cambio de velocidades angulares sobre el cambio de tiempo, donde podemos verlo también como aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí se serían los cálculos iguales a los otros. Tenemos un segmento inicial, un segmento final con velocidades y con tiempo. Final, final, inicial, inicial. Sustituyes para sacar la aceleración. En este caso, las unidades de las aceleraciones en general, sea lineal, angular, aceleración en general, serían grados sobre segundos al cuadrado, o si quieres manejarte en diferentes cálculos después, sería radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es la relación entre nuestras aceleraciones y velocidades angulares con las velocidades y aceleraciones lineales, o bueno, la relación entre movimientos angulares y lineales. Bueno, ahora vamos a pasar a la relación entre los movimientos lineales y angulares. Un ejemplo de estos es como se había mencionado antes del beisbolista. Ahora vamos a tomar que de pura casualidad ese beisbolista va a lanzar la bola con un movimiento de abajo hacia adelante. Este movimiento implica dos velocidades. Implica la velocidad angular, que es el circuito que hace, y la velocidad lineal, ya que tiene que salir disparada adelante ya que la soltemos. Eso es un movimiento lineal, ya que no sufre cambios en sus ángulos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sacamos la velocidad lineal? La velocidad lineal va a estar dada por, esta sí se va a hacer con la v normal, la v de chica, diciendo refiriéndose a velocidad. Va a estar dada por la multiplicación entre la velocidad angular y el radio de rotación. ¿El radio de rotación qué es? El radio de rotación es la distancia que tenemos entre nuestro objeto y el eje de rotación. Si tomamos el ejemplo del beisbolista, el objeto sería la bola, el eje de rotación sería el hombro, y la distancia que hay entre el objeto y nuestro eje de rotación es nuestro radio de rotación. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, digamos que vamos a hacer el cálculo. La velocidad es igual a... La velocidad angular va a ser 2 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. En este caso manejamos radianes sobre segundo porque se están realizando más cálculos, o se están realizando cálculos posteriores a la determinación de la velocidad angular. Como les había comentado, si tú vas a presentarle a alguien el resultado, en este caso un biomecánico, la velocidad angular se la puedes presentar en grados sobre segundo, pero si vas a hacer cálculos posteriores, lo mejor es usar la unidad que es radianes. Ahora, hacemos la multiplicación, nuestro radio de rotación es 30 centímetros, lo manejamos en metros, eso quiere decir que son 0.3 metros, y al realizar la multiplicación nos queda que nuestra velocidad lineal es de 0.6 metros sobre segundos. Oye, pero ¿qué le pasó a los radianes? En este caso los radianes es una unidad vacía, así que esta no tendría importancia en nuestra velocidad lineal, por lo cual solo tomamos metros y tomamos 2 segundos. Ahora aquí tengo un ejemplo, lo que es esta parte de la curva, si bien se puede observar. Nuestra velocidad lineal también se le puede llamar velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque esta cruza nuestra trayectoria en un solo punto. Como sabemos, la tangente es esa pendiente que pasa y atraviesa un solo punto de nuestra curva. Así que, por ejemplo, tenemos aquí la velocidad tangencial o velocidad lineal 1, 2, 3, 4, que solo pasa en un solo punto nuestra trayectoria. Aquí tenemos eje de rotación, este es nuestro radio de rotación, aquí empieza nuestro objeto,
y ese es su movimiento. Por eso implica las dos velocidades, porque implica tanto la velocidad angular como la velocidad tangencial en ciertos puntos. Y bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de los ángulos lineales, de la aceleración lineal. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la aceleración. Y en este caso tenemos dos tipos de aceleraciones. Tenemos la aceleración lineal o tangencial, que es la que ya hemos visto, la cual cruza en un solo punto nuestra trayectoria. Y la aceleración centrípeta. Centrípedo quiere decir que busca el centro. Esto quiere decir que nuestra aceleración centrípeta va a ir buscando el centro, o en este caso el eje de rotación. Pasamos a ver cómo se determinan estos, ¿ok? La aceleración lineal o tangencial va a estar dada por la aceleración angular multiplicada por el radio de rotación. Eso es muy parecido a la velocidad. En este caso la aceleración centrípeta es algo diferente. La aceleración centrípeta va a estar dada por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de rotación, ¿ok? Estas unidades se van a manejar como metros sobre segundo al cuadrado, ¿va? Ahora, tenemos aquí nuestro ejemplo con líneas y curvas. En este caso tenemos que las aceleraciones tangenciales o lineales van hacia abajo, hacia afuera, solo tocan un punto de la curva, y las aceleraciones centrípedas van hacia el centro, están buscando ir hacia el eje de rotación. Estas son las dos aceleraciones que se manejan. Ahora bien, se puede obtener una aceleración resultante, ya que se puede manejar como vectores. La aceleración resultante va a estar dada por la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, raíz cuadrada de esto. Esto lo podemos obtener gracias a Pitágoras. Y bueno, chicos, esta sección de las relaciones de movimientos angulares ha terminado, y pues pasamos al siguiente tema. Gracias. En la mayoría de representaciones gráficas del movimiento humano, usualmente algún parámetro se grafica en función del tiempo. Un diagrama ángulo-ángulo puede ser útil para representar la relación entre dos ángulos durante el movimiento. Usualmente, en una función, un ángulo es relativo y el otro es absoluto. Para que la gráfica sea representativa, debe existir una relación entre dos ángulos o más. Un problema con este tipo de diagramas es que no se puede representar el tiempo fácilmente en la gráfica. Se puede representar colocando marcas en la curva del ángulo para representar cada momento en el tiempo en el que se calcularon los datos. Estas marcas se colocan en intervalos iguales, proporcionando una indicación en la distancia angular a través de la que se han desplazado cada articulación en intervalos iguales. Por lo tanto, esta representa la velocidad angular del movimiento, ya que entre más lejos estén las marcas en la curva, es mayor la velocidad del movimiento. Viceversa, entre más cercanas sean las marcas, menor es la velocidad. El siguiente tema es la cinemática angular al caminar y correr. Muchos investigadores han reportado la forma en que varían los ángulos en las extremidades inferiores durante la zancada al caminar y al correr, específicamente durante la parte del apoyo de la zancada. Un análisis de cinemática angular al caminar y correr incluye una representación gráfica de las acciones de la articulación en función del tiempo, aunque algunos investigadores han estudiado patrones de velocidad angular y aceleración angular tanto al correr como al caminar. Principalmente el foco de investigación han sido las características de las posiciones y desplazamientos angulares en eventos críticos durante el ciclo de la locomoción. Tanto al caminar como al correr, el mayor rango de movimiento ocurre en un plano sagital. Los movimientos de los segmentos en este plano a menudo se utilizan para describir las características de la marcha. El cálculo de los ángulos en el plano sagital puede realizarse mediante un análisis 2D, como vimos en temas anteriores. Sin embargo, el movimiento en los otros planos puede ser diferente para una marcha exitosa. Aunque obtener
dichos ángulos requiere un análisis tridimensional. Ángulos de la extremidad inferior. Aunque existen diferencias evidentes en la magnitud donde los desplazamientos angulares se incrementan con la velocidad de promoción, los patrones son similares entre las velocidades de locomoción, con algunas diferencias en la organización temporal. A medida que se hace contacto con el suelo, tanto al caminar como al correr, una respuesta de carga absorbe el peso corporal. La cinemática angular que acompaña esta respuesta son la flexión de la cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión del tobillo. Conforme el cuerpo continúa sobre el pie en la parte media de la fase de apoyo, estos movimientos continúan hasta las etapas terminales de dicha fase, donde se da una reversión hacia extensión de la cadera, extensión de la rodilla, extensión plana. El ángulo de flexión de la cadera en el contacto inicial con el suelo, al correr y al caminar, ha sido reportado en un rango de más o menos 35 a 40 grados y de 45 a 50 grados. En las primeras fases del contacto, la cadera se aduce a un rango de 5 a 10 grados y de 8 a 12 grados al caminar y al correr. Luego del contacto con el suelo, la cantidad de flexión de la cadera reduce en el transcurso de la fase de apoyo hasta el despegue de los dedos, en el cual se ha reportado un rango de extensión de la cadera de 0 a 3 grados al caminar y de 3 a 5 grados al correr. También hay un movimiento de la cadera hacia abducción en el momento del despegue de los dedos en el rango de 2 a 5 grados, tanto al caminar como al correr. Cuando la extremidad no está en contacto con el suelo en la fase de balanceo, los valores máximos de reflexión de la cadera se reportan en el rango de 35 a 50 grados al caminar y de 55 a 65 al correr. La aducción de la cadera en la porción inicial de la fase de balanceo es similar al caminar y al correr y se reporta en un rango de 3 a 8 grados. La aducción de la cadera en la parte final de la fase de balanceo varía más entre la caminata y la carrera y está en un rango de 5 a 0 grados y de 5 a 15 grados. Y en el ángulo de la rodilla, cuando está en flexión, en contacto con el suelo, se ha reportado en un rango de entre 15 y 10 grados en la caminata y de 21 a 40 grados en la carrera. Luego del contacto con el suelo, la rodilla se flexiona a valores que van de 20 a 25 grados al caminar, de 38 a 60 grados al correr, y la flexión aumenta a medida que lo hace la velocidad. La flexión de la rodilla ayuda a bajar el nivel del cuerpo en la fase de apoyo. La flexión máxima de la rodilla se representa en parte media en la fase de apoyo, tras lo cual la rodilla se extiende hasta el despegue de los dedos. No se alcanza una extensión completa en el momento del despegue. Los valores están entre 10 a 40 grados al caminar y 18 a 40 al correr, dependiendo de la velocidad. Los valores más grandes de extensión en el momento de despegue generalmente se asocian con mayores velocidades. En la fase de balanceo, la flexión en la rodilla es importante para acortar el balanceo de pierna entre la flexión de cadera lleve la extremidad hacia adelante. El rango de flexión en la rodilla al caminar y al correr se reporta entre 50 a 65 grados y de 100 a 25 grados. Que varía la magnitud de los ángulos de la rodilla en los instantes específicos en el tiempo. Durante la fase de apoyo al correr, el perfil de la curva no varía. El perfil del ángulo de la articulación de la rodilla parece ser relativamente estable y también no se distorsiona por influencias como la forma del zapato para correr y el dolor muscular de inicio tardío. Al caminar, el tobillo se flexiona en forma plantar en un rango de 5 a 6 grados al momento del choque del talón y se mueve de 10 a 12 grados de dorsiflexión antes de regresar a 15 a 20 de flexión plantar al momento del despegar los dedos. Después, durante la fase de balanceo al caminar, el pie continúa
hasta 18 a 20 grados de flexión plantar y luego se dorsiflexiona en un rango de 2 a 5 grados en anticipación del siguiente golpe del talón. A medida que la velocidad de locomoción se incrementa, hay menos flexión plantar en el momento del choque del talón, hasta que se dé el movimiento de dorsiflexión en el contacto con el suelo. Dependiendo de la velocidad, el rango de dorsiflexión reportado en el momento del choque del talón al correr es de 10 a 17 grados, incrementándose de 20 a 30 grados. En la porción media de la fase de apoyo y después moviéndose hacia la flexión plantar, el momento del despegue de los dedos, la flexión plantar continúa hasta las fases iniciales de balanceo y luego se mueve al igual que el caminar hacia dorsiflexión en el rango de 10 a 15 grados. En la cinemática angular de las articulaciones de las extremidades interior, tanto al caminar como al correr, hay articulaciones en respuesta a cambios en el entorno. El movimiento del retropié. Varias investigaciones han descrito que el ángulo de la parte posterior del pie durante la fase de apoyo al caminar y al correr se ha postulado que el movimiento excesivo del retropié al correr provoca varias lesiones en la extremidad inferior, aunque hay poca evidencia que se relacione con el movimiento excesivo del retropié con la lesión. De hecho, aún no se ha tenido una definición válida de lo que representa un movimiento excesivo del retropié. Desde un punto de vista funcional es necesaria la eversión del calcáneo, ya que le permite al pie asumir una posición plana sobre el suelo. Típicamente se ha escrito valores máximos del ángulo de retropié de menos 6 a menos 17 grados en la parte media de la fase de apoyo y al correr en un rango de menos 9.2 a menos 12.9 al caminar. Este amplio rango en los valores máximos pueden ser atribuibles a diferencias en la estructura anatómica del pie de los individuos, así como a la influencia del calzado. Se ha reportado que se dan ángulos más extremos del retropié en la parte media de la fase de apoyo al correr cuando los sujetos calzan zapatos para correr en comparación con zapatos de entrenamiento. También se reporta algunos más extremos de eversión del retropié en los corredores que utilizan zapatos con una entresuela muy suave en comparación con un zapato con una entresuela más firme. Aunque el movimiento en el ángulo del retropié se relaciona con un ángulo de la rodilla por la acción de la rotación tibial, que esto significa la diferencia del ángulo de la rodilla altamente variable y puede ser influenciado por varios factores. La acción simultánea entre estos dos ángulos en la extremidad inferior ha sido tema de muchas investigaciones, dado que la rotación tibial interna acompaña a la flexión de la rodilla y a la eversión de la articulación subastragalina, y ambas alcanzan un máximo en la fase de apoyo, y se han sugerido que el desacoplamiento temporal de estas acciones articulares es un posible mecanismo de lesión en la extremidad inferior. Jamil y colaboradores, los investigadores, ilustraron que el ángulo del retropié podría modificar con un zapato para correr con una entresuela muy suave, pero el ángulo de la rodilla no. Estos investigadores reportaron que en un zapato con una entresuela suave, el ángulo máximo del retropié ocurre en forma más temprana durante el periodo de apoyo en una comparación con la flexión máxima de la rodilla. La articulación subastragilina también permanece en el máximo mientras la rodilla comienza a extenderse. Por lo tanto, ellos suponen que esto puede derivar de la aplicación de una acción de torsión sobre la tibia por las diferentes velocidades a la que rota la tibia en la parte inicial y tardía de la fase de apoyo. Dado que la tibia es una estructura rígida y puede ser difícil de torcer,
puede continuar rotando hacia adentro sobre la rodilla, aun cuando debería rotar hacia afuera. Esta acción indeseable sobre la rodilla puede posiblemente generar dolor en el corredor. Si estas acciones se repiten con cada contacto del pie en el suelo y el corredor tiene múltiples contactos del pie con el suelo, el individuo podría sufrir una lesión en la rodilla que le impide entrenar. A este tipo de lesión se le conoce como la lesión de sobreuso. Es el resultado de la acumulación de estrés en lugar de un solo estrés traumático de alto nivel. El siguiente tema es cambios angulares clínicos. La locomoción también está influida por varias condiciones y limitaciones médicas funcionales. Por ejemplo, la marcha al caminar de un individuo en una enfermedad de Parkinson usualmente consta de pasos rápidos y pequeños, de un menor rango de movimiento en las articulaciones de la piernas, un flexor del músculo tenso en individuos con parálisis cerebral puede limitar la extensión de la cadera durante la fase de apoyo. Esto causa un aumento en la inclinación pélvica. Ajustes específicos en la cinemática de las articulaciones en los individuos con hemiplegia pueden mostrar una reducción en el rango de movimiento en la articulación de la rodilla, con incrementos en el rango de movimiento en el tobillo y en un movimiento excesivo de la cadera y la rodilla en la fase de balanceo. Como último, los individuos con lesión en la extremidad típicamente compensan por el dolor en el miembro lesionado, alternando el rango de movimiento en ambas extremidades, de modo que pueden incrementar el tiempo que pasan sobre la extremidad que no presenta dolor. Bueno, a mí me tocó explicar la relación que tiene el swing de golf con la cinemática angular. Para esto podemos explicarlo de una forma muy sencilla. Tomar el método del doble péndulo. ¿Qué es el método del doble péndulo? Pues básicamente son dos péndulos, uno colgado al otro, basándonos en ciertos modelos. Por ejemplo, en este caso podemos poner que uno de los péndulos es el brazo que rota en torno al hombro y el otro modelo sería la mano y el palo. La mano usándola como bisagra para el movimiento con el palo. Para un golfista diestro es muy importante el brazo izquierdo, ya que este determina el plano del swing. ¿Qué es el plano del swing? Bueno, básicamente es un plano elíptico alrededor del cuerpo, en el que nos ayuda a determinar cómo el palo de golf golpea la pelota, y que este debe quedar de manera perpendicular hacia donde va el vuelo de la pelota. Para lograr un swing de golf necesitamos seguir ciertos pasos. El primero de ellos sería abordar la pelota y entender que esta va a ser la posición inicial y la posición final. Después debemos alinear nuestro brazo y nuestro hombro de manera perfecta antes del impacto. Finalmente, a la hora de empezar con el movimiento, debemos entender que el palo debe ser un arco perfecto y que nuestra muñeca no va a permitir el movimiento del palo hasta que éste se encuentre a la altura de nuestro pecho. Finalmente, la posición de impacto debe duplicar la posición de abordaje inicial. Esto quiere decir que el palo debe terminar de forma alineada y recta. Si logramos crear un swing perfecto, podemos ver cómo el incremento de ángulos por segundo es impresionante. En el caso de nuestros brazos, la velocidad aumenta de 250 grados por segundo hasta 800 grados por segundo. En el caso del palo de golf podemos ver un incremento de 2300 a 4000 grados por segundo y en la aceleración podemos ver un incremento hasta de 10.000 grados sobre segundos al cuadrado. Otro de los lugares donde podemos ver la cinemática angular en la vida diaria es en la propulsión de la silla de ruedas, ya que en esta realizamos diferentes movimientos que necesitan de ángulos. Por ejemplo, para propulsar una silla de ruedas con nuestros brazos, necesitamos el movimiento de nuestros hombros, de nuestros codos y nuestras muñecas. En el caso del codo, realizamos un ángulo de 55 a 62 grados de extensión y flexión. En el caso de nuestro hombro, vamos desde los 60 a los 65 grados, igual en flexión y extensión. Llegamos hasta los 20 grados de abducción aducción en nuestro hombro para el movimiento de las silla de ruedas. Y finalmente terminamos con un 36 grados de rotación interna y externa también del hombro. Esto nos ayuda para propulsar pues a diferentes velocidades una silla de ruedas. Claro que, por ejemplo, si no realizáramos el movimiento de propulsión con nuestras manos y realizáramos, no sé, el movimiento con una palanca, cambiarían estos ángulos, aumentaría el de los hombros, disminuiría el de los codos y de diferentes maneras. Pero, pues básicamente en el de los brazos, manos y hombros ya tenemos los datos concretos. En conclusión, podemos decir que la cinemática angular es muy importante, ya que esta nos ayuda a comprender movimientos humanos deliberados
que se dan en segmentos que atraviesan el centro de nuestras articulaciones y a estas las toman como ejes. Bueno, como su nombre lo indica, la cinemática angular se basa en ángulos. Estos ángulos pueden ser medidos en radianes, en grados o en revoluciones. Tenemos dos tipos importantes de ángulos, el ángulo relativo y el ángulo absoluto, algo que mis compañeros explicaron al principio del video. Una de las partes más importantes de la cinemática angular son las cantidades cinemáticas. Hablamos de posición, desplazamiento, aceleración y velocidad. Cada una de estas cuenta con sus fórmulas, algo que mis compañeros ya explicaron anteriormente, pero que si quieres ver detenimiento te sugiero regresar el video y ver cada una de las fórmulas. Las técnicas de diferenciación e integración tanto para la cinemática angular como para la cinemática lineal son prácticamente los mismos. Tenemos que en la cinemática angular necesitamos determinar la velocidad angular. En la cinemática lineal, la velocidad lineal, pero básicamente usamos las mismas fórmulas. Lo único que cambia son las magnitudes que ocupamos. En el caso de la velocidad angular, ocupamos radianes, revoluciones. En el caso de la velocidad lineal, ocupamos metros, segundos, etc. Comparando la cinemática angular con la cinemática lineal, tenemos un problema. Encontrar el vector de movimiento en la cinemática angular. No es tan sencillo como encontrar el vector de movimiento en la cinemática lineal. Pero ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, básicamente tenemos una opción que se llama la regla de la mano derecha. ¿Pero qué es la regla de la mano derecha? Bueno, este es un método que nos ayuda a determinar distintas cosas. En el caso de la cinemática angular, nos ayuda a determinar movimientos y direcciones. Otra de las cosas que pudimos leer en este capítulo es acerca de cómo se definen los ángulos de la extremidad inferior según el sistema sugerido por Winter. ¿Qué nos dice esto? Pues en esta convención nos habla sobre los ángulos del tobillo, la rodilla y la cadera. Se definieron utilizando los ángulos absolutos de los segmentos del pie, la pierna, el muslo y la pelvis. El ángulo del retropié mide el movimiento relativo de la pierna y el calcáneo en el plano frontal, y se calcula a partir de los ángulos absolutos del calcáneo y la pierna. Existe una relación entre los movimientos lineales y angulares. Podemos observar que en la velocidad lineal del extremo distal de un segmento que rota, podemos determinar la velocidad tangencial. La derivada de la velocidad tangencial es la aceleración tangencial y el elemento que nos falta de la velocidad lineal la consideramos como aceleración centrípeta o radial, algo de los que mis compañeros hablaron durante el video y que tienen fórmulas específicas y que mis compañeros especificaron en su momento. Si quieres entender más acerca de esas fórmulas, te invito a que regreses el video.